en el capítulo 21 de San Juan. Ayer leíamos los primeros 14 versículos y hoy, en la voluntad del Señor, seguiremos leyendo el resto, del 15 hasta el 25. Es San Juan, capítulo 21, versículo 15 al final. Dice así la palabra de Dios: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Queridos hermanos, ayer tarde estuvimos viendo los primeros versículos y nos dimos cuenta de lo importante que es el que nosotros nos portemos bien como hijos de Dios, para nuestro bien propio y también para el bien de los demás, ya que ejercemos influencia, queramos o no queramos, o nos ejercen influencia. Y somos muy responsables de nuestros actos. No podemos andar irresponsablemente sin tener en cuenta a la Iglesia de Dios. Nos dimos cuenta que en unos casos las personas que tienen carácter pueden ser de bendición y en otros casos pueden ser todo lo contrario, según se porten. Y como consejo decíamos que la persona que tiene el carácter débil debe ella misma examinarse a sí misma y ver la persona que mejor le puede orientar en las cosas del Señor, ya que si es débil, lo que haga con la persona que vaya, ella hará. Si hace lo malo, seguirá haciendo lo malo, pero si hace lo bueno, irá lo bueno, porque dime con quién vas y te diré quién eres. Entonces, si somos débiles, hemos de escoger a unos hermanos o hermanas que tengan un carácter bueno, agradable al Señor, que sigan al Señor para que Él le pueda seguir. Claro que nuestra mayor mirada debe estar en el Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Y nos dimos cuenta
que el Señor puede hacer la obra sin nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Somos nosotros quien le necesitamos a Él. Y de todo lo que Él nos da, después nos pide un poquito. Y ese poquito, aunque parezca de verdad, queridos hermanos, bueno, casi nulo, en las manos del Señor puede multiplicarse. A veces ustedes piensan que un obrero debe ser un líder capacitado para todo, un superhombre. Pues un obrero del Señor es un hermano como vosotros, sujeto a debilidades como vosotros, y temeroso de Dios como podéis ser vosotros. Si algo se puede hacer es porque estamos muy respaldados por vuestras oraciones y porque el Señor por su gracia nos bendice. Pero no somos ni tenemos madera de superhombres. Os digo esto porque fácilmente dejéis la carga a los líderes pensando que ellos pueden hacerla porque son líderes, pero no es así. Todos tenemos nuestra parte que hacer. Recuerdo que cuando yo llegué a Molina de Segura, un pueblo que se le llama el Pequeño Vaticano, porque no hay hogar que se visite que no haya en esa familia un cura o una monja o un monje, etcétera. No hay casa que se visite que no haya allí un religioso. Cuando fui allí, después de orar 8 meses en la iglesia, porque nos diera un hogar donde un hermano se hubiera convertido en Alemania, en Francia, en Barcelona, donde fuera, y que viniera a su tierra y nos ofreciera la casa para predicar el Evangelio, después de 8 meses, nada había. Entonces mi esposa y un servidor fuimos allí, y nuestra iglesia nos trataba de locos, pensando a dónde íbamos. Y fuimos allí a pasar 3 días a la semana. Pero un servidor es más corto que la manga de un chaleco. ¿Ya ven la manga que tiene un chaleco? Pues, queridos hermanos, ahí estaba. No sabía qué hacer. No estaba ducho, ni mucho menos en repartir tratados. Soy lo que soy. Y después de llevar allí algún tiempo y recomerme por dentro de que el tiempo pasaba y nada se hacía, y venga a orar al Señor para que Él se manifestara, un día exploté con el Señor y le dije: Señor, aquí me tienes. Mi dinero, que es tu dinero, todos mis ahorros están aquí, porque tuve que pagar anticipadamente 1 año de alquiler. Y yo no quise involucrar a la iglesia de Alchena para que no pensaran que era un capricho de los obreros, y lo pagamos todos nosotros, nos quedamos sin 5. Y entonces dije: Señor, aquí está mi dinero, mi don, mi familia, aquí está todo. Señor, yo no sé repartir un tratado, ahora te toca a ti. No tenemos madera de líderes, no, ni de superhombres. Pero lo que estaba, ahí estaba. Y el Señor respondió: no al año, no al mes, no a la semana, no al día siguiente, inmediatamente. Porque terminada mi oración, salí a la calle y un vecino de más abajo vino a verme. ¿Es el nuevo vecino? Pues sí, charlamos muy amigablemente. Lo demás nadie me saludaba nunca. Y entonces quise darle un tratado que siempre llevo en los bolsillos, pero no se lo di en ese momento. Creía que era un poco inoportuno. Al día siguiente me hice el casual y le di un tratado que nos viene de Inglaterra, muy majo. Es un librito que se titula La Iglesia de Dios, solo versículos, pero muy majo, con todas las doctrinas católicas pues expuestas allí. Le di ese librito y me meto a mi habitación a darle gracias a Dios que ya había hecho algo. Y yo no fui a Él, Él vino a mí, porque yo no podía, no tenía salida para ir. Él vino a mí
y me pidió, y entonces le di el librito. Voy a mi habitación a darle gracias a Dios y no termino mi oración cuando oigo que llaman a la puerta. Es el hombre, el mismo, y me dice, por favor, deme otro librito, porque he ido al bar y al saber que ese librito me lo dio usted, me lo han quitado de las manos y no hay manera de que yo lo pueda obtener. Y yo quiero leer el librito. Entonces le di 5 y vuelvo a dar gracias a Dios. Y aún no termino cuando vuelve otra vez este hombre, que me han robado otra vez los 5. Y yo quiero leer el librito, le di más de 20. Queridos hermanos, lo que yo no podía hacer, el Señor lo hizo. Así que, por eso es tan importante que nosotros tengamos esta relación, porque lo que Dios tenga que hacer, lo hará. Y no hay que traer a un Billy Graham, no hay que traer a nadie. Somos nosotros los que hemos de hacer. No hay el predicador perfecto, como no hay la iglesia perfecta, como no hay los ancianos perfectos. No existe el príncipe azul. Todo eso existirá un día en los cielos. No podemos poner nuestra esperanza mañana en este o en el otro. Somos nosotros los que hemos de hacer la obra. Y si nosotros no la hacemos, otros la harán. Otros la harán. Porque Dios tiene que seguir adelante. Y el privilegio que el Señor nos quiere conceder de pedirnos a nosotros esa pequeña parte de lo que Él nos ha dado, y no se la damos, entonces nosotros no tendremos el privilegio de colaborar con Dios. Bueno, ahora nos encontramos en esta segunda parte, y Pedro es amonestado por 3 veces por el Señor Jesucristo, diciéndole la primera vez, ¿me amas más que esto? ¿Me amas? Todos conocemos que Pedro le negó 3 veces al Señor. Y ahora el Señor le vuelve la pregunta, ¿me amas más que esto? Pedro lloró amargamente cuando le negó al Señor, amargamente. Y ahora, cuando ellos vienen del barco, después de coger aquella multitud de peces, y Juan le dice que es el Señor, Pedro no sabe qué hacer para mostrar su arrepentimiento al Señor, no sabe qué hacer para mostrarle su amor hacia el Señor, se tira al agua y llega antes que nadie. Después el Señor pide pescado de lo que han cogido, y es Pedro quien corre a la red para coger el pescado. Quiere mostrar al Señor que le ama, que aunque le negó, le ama. Pero no obstante, el Señor le pregunta, ¿me amas más que esto? Muchas veces, queridos hermanos, obramos como si Dios no existiera. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si sembramos para la carne, creyentes y no creyentes, esto fue dicho para una iglesia creyente. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción, no hay otra cosa. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. ¿Cuál es nuestra siembra? ¿Cómo vivimos en este mundo? ¿Para quién vivimos? ¿Para nosotros mismos? ¿Para nuestra familia? Es muy loable. Pero Dios reclama el primer lugar. ¿Me amas más que esto? Las consecuencias, queridos hermanos, de sembrar para la carne, siempre, óiganlo, siempre las recogemos. Porque el pecado no puede pasar a los ojos de Dios infraganti, como si nada. Somos cogidos en el hecho. Y siempre recogemos, el creyente, amargura del pecado. No podemos jugar con Dios, ni mucho menos. Es verdad que Dios nos perdona en su misericordia cuando acudimos arrepentidos, pero segamos las consecuencias. David, él pecó gravemente contra Dios. Dios le perdonó, pero después en su mismo hogar perdió la autoridad y el adulterio estuvo en su hogar. ¿Y cuánto padeció este hombre con sus hijos? Sí, hermanos, Dios nos perdona,
pero después recogemos las consecuencias. Las huellas del pecado siempre quedan. Por eso siempre aconsejo a la juventud que no corran tanto de flor en flor. A ver esta mujer, a ver este hombre, bueno, que ahora hablo con este, ahora hablo con la otra, para corriendo, porque todo esto queda huella y nunca se es feliz. Por lo tanto, hemos de ser considerados también con las cosas del Señor. Yo recuerdo que una vez un muchacho era muy travieso y el padre no sabía qué hacer con él para que se volviera un hijo bueno. Y como este muchacho, a pesar de ser travieso, también era orgulloso, no quería que nadie supiera que él era travieso y malo con la familia. Y el padre, dándose cuenta de ello, dijo, vas a ver ahora. Un día, delante de los amigos, dijo todo lo malo que era su hijo. Y les dijo, sabed que cada mala faena que me haga él, yo clavaré un clavo en la puerta de la calle. Así que cuando veáis un clavo, decid, fulanito se está portando mal con el padre. Y cada faena mala que hacía, un clavo en la puerta. Y la puerta se iba llenando de clavos, de tal manera que no quedaba casi lugar donde poner un clavo. Pero un día el hijo, avergonzado de su conducta, arrepentido de ello, le dice al padre, papá, si yo me porto ahora bien, por mi buena conducta, por mis buenas acciones, por cada acción buena que yo haga, ¿me quitarás un clavo? Y el padre dijo, sí, hijo mío, con mucho gusto. Y el hijo fue portándose bien, haciendo buenas acciones, y el padre con mucha alegría fue quitando clavos. Por fin llegó a quitar el último clavo, y el padre, el hijo le dijo muy contento, papá, ya no queda ningún clavo. Sí, hijo mío, pero quedan las huellas. Dios nos perdona, pero las huellas del pecado quedan. Porque no podemos ser insensibles al pecado. No podemos andar como si no fuéramos hijos de Dios. La amargura que sembramos la cosechamos, porque no podemos ser felices con el pecado, de ninguna manera. Por eso, el Señor le estaba diciendo a Pedro, ¿me amas más que estos? Quizás se refería más que estos barcos, porque no creo que le dijera más que estos apóstoles. El Señor era muy fino, muy delicado. Así que me aman más que estos barcos porque tú has dicho, vamos a pescar. Y se fueron todos a pescar. Me voy a pescar y todos se fueron con él. ¿Me amas más que estos barcos? ¿Me amas más que tu trabajo, querido hermano? ¿Más que tu dinero? ¿Más que tus diversiones? ¿Más que tu orgullo? Inclusive más que tu hogar, más que tus problemas. Y así podíamos añadir una grande lista. ¿Me amas? ¿Es de verdad el Señor el primero? Amando a Dios con todo el corazón, con todas las mentes, con todas las fuerzas. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás nos dará el Señor por añadidura. O buscamos primero la añadidura, las cosas de este mundo, el bienestar de este mundo, la comodidad de este mundo y después queremos el cielo como añadidura. ¿Cómo nos portamos? Por eso el Señor llega y cala muy hondo al corazón de Pedro y ojalá calara muy hondo en nuestro corazón. ¿Me amas más que esto? O somos de aquí, tengo derecho de respirar el aire, así que me voy al chalet, o me voy a la playa, o me voy a mi piscina, y el domingo brilla la ausencia tuya aquí. ¿Cómo es que amamos al Señor? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a amar al Señor? Fíjense que dijo, ¿me amas? Hace unos días, mi esposa estuvo hablando con una amiga suya, que eran vecinas y de solteras se veían mucho. Y esta vecina suya, hablando con mi esposa, le decía que tenía un marido que ella podía hacer todo lo que quería, gastaba lo que quería, no le pedía cuentas de nada. Y han prosperado mucho, tienen muchos millones esta pareja ahora. Y hablando de que su marido no se mete con ella en lo que gasta, en lo que compra, en nada. Yo puedo hacer lo que quiero, pero
mi marido se va todas las noches y yo no voy con él. Y los domingos desaparece y no estoy con él. Porque el amor demanda amor, no dinero, no regalos, no otras cosas. El amor quiere amor. Y si no se nos da amor, no nos conformamos. No, una mujer no se conforma con ser dueña de la cartera. Quiere ser dueña del corazón de su marido. Como su marido no se conforma de otras cosas, sino ser dueño de su mujer. Dueño de su corazón. Y Dios no se conforma, nuestro Señor, no se conforma con decir, muy qué buena ofrenda me dan los domingos. Nuestro Señor no se conforma que cumplimos viniendo a los cultos. Nuestro Señor se conforma con nuestro corazón y no menos, y no menos. Y si no hay amor, todo brilla por su ausencia. Queridos hermanos, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? El amor demanda amor, es lo más precioso y es lo que el Señor quiere de nosotros. Podemos responder como Pedro respondía, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Podemos responder así? Porque Pedro se vio tan apretado, tan angustiado, que tuvo que decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Podemos enfrentarnos con esa pregunta nosotros en esta mañana? ¿Podemos decirle al Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que yo te amo? ¿O no? El Señor sabe, conoce, admite su fracaso, que fue a causa de su niñez espiritual, pero también admite que en el futuro Él estará dispuesto a morir por Él. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. De manera que el Señor lo admite, porque sabe que después será un discípulo fiel. Sí, ¿me amas? Yo recuerdo cuando era un muchacho de unos 12 años, que leía aquellos versículos de Lucas 14, vamos a leer los 26, y mi mente se deprimía al leer aquellos versículos y me parecía que eran para mí una barbaridad que demandaba Dios hacia mí. 14:26, donde nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo no comprendía esto. Y un día, a los responsables que habían en nuestra iglesia, fui y les dije, de verdad que no comprendo esto. Yo quiero mucho a mis padres, pero que los tenga que aborrecer, que los tenga yo que aborrecer por amar al Señor, no lo entiendo. Entonces, ellos con sabiduría me llevaron al pasaje paralelo donde dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a otra cosa más que a mí no es digno de mí. Se explica muy bien en Mateo 10:37. Lo que no damos a Él, queridos hermanos, lo que no damos a Él de tiempo, de salud, de dinero, el diablo se lo lleva y con creces. Vaya que se lo lleva. Por tanto, hemos de amarle a Él por encima de todas las cosas y renunciar de algo, como dice en el versículo 33 de San Lucas, no es abandonar. Renunciar no es abandonar. Cuando amamos al Señor, renunciamos a todas las cosas, pero no quiere decir que la abandonemos. Tengo casa, tengo esto, tengo lo otro, muy bien, pero el Señor por encima. Y si algún día me la pide o me lo pide, pues yo se lo daré, porque he renunciado a todo por quedarme con Cristo. Un ejemplo muy sencillo.
Abraham era un hombre que había renunciado a todo. Para él el Señor era el Señor. Para él Dios era el todo. Y como él había aprendido a renunciar, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, madrugó muy de mañana y se fue a ofrecérselo. Porque él había aprendido a renunciar y cuando Dios le pidió algo, se lo dio. A nosotros no sé si nos costaría mucho trabajo cualquier cosa que amamos en nuestra casa, de dársela al Señor. Hemos de aprender a renunciar a todo, porque qué amargura, queridos hermanos, cuando Dios se lleva a un hijo, se lo lleva. Y a veces nos ponemos como mártires diciéndole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a renunciar. Creemos que todo es nuestro y sabemos que herencia de Jehová son los hijos. Pero esos son dichos que no calan a veces en nuestro corazón. Y hemos de aprender a renunciar para cuando Él me diga, ¿me amas más que esto? Sepamos decirle, sí Señor, tú sabes que te amo. Para muchos, queridos hermanos, Cristo es el Salvador, diría para todos los creyentes. Cristo es el Salvador. Y de verdad lo es porque nos salvó. Pero para muy pocos, Cristo es nuestro Maestro. Y para menos, Cristo es el Señor, el amo. Sí, para todos nosotros Cristo es nuestro Salvador porque nos salvó. Pero nuestro Maestro, eso implica que yo soy discípulo y que me pongo a oír, a escuchar sus amonestaciones y aprender del Maestro. Y no todos estamos dispuestos a pagar el precio para aprender del Maestro. Y mucho menos estamos dispuestos a que Él sea el Señor, el amo, el que dirija nuestra hacienda, el que dirija nuestro hogar, el que dirija nuestra vida, el que Él sea el Señor y yo obedezca, el amo y yo obedezca, el dueño y yo obedezca. Son escalones, queridos hermanos, que hemos de subir. Y aunque aparentemente parezca duro, parezca demasiado severo, no es así. Qué dulce es nuestro Señor, qué dulce es nuestro amo, que no nos exige nada, solamente quiere que nos dobleguemos nosotros, como doblegó el amor de Pedro hacia su Señor. Sí, renunciar no es abandonar, Salvador es una cosa, Maestro es otra y Señor es otra. ¿Es nuestro Maestro Él? ¿Puede decirte Él, el Maestro está aquí y te llama? Como dijo Marta a María. Y si es nuestro Maestro, si de verdad es nuestro Maestro y estamos aprendiendo a sus pies, ¿es también nuestro Señor? ¿De verdad es nuestro Señor? Pedro dijo, Señor, no, porque esto dijo en Hechos 10, 14. Cuando Pedro tuvo aquella visión que venía un pañizuelo atado de las cuatro puntas con toda clase de animales y reptiles y le decía al Señor, Pedro, mata y come. Y él decía, Señor, no, porque nunca comí cosa inmunda. No, no se puede decir Señor y no. No se puede decir Señor, no. No se puede decir amo, no. El amo manda y el siervo obedece. No se puede decir Señor, no. Por lo tanto, es tan importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas. Que Él es el dueño. Como dijera Tomás, Señor mío y Dios mío. Cuando Él vio a Jesús resucitado. Ojalá fuera esa nuestra expresión, Señor mío y Dios mío. Y sigue el pasaje diciéndonos, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto dijo, añadió,
sígueme, sígueme. Y oyeron al Señor Jesús que le dijo, sígueme, y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y el Señor también dijo, sígueme, a un hombre que le dijo que le seguiría por todas partes y que le dejara enterrar a sus muertos. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero también nos dice, ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Qué a ti? ¿Este qué? ¿Qué a ti? Generalmente, queridos hermanos, todos nosotros nos gusta mirar hacia adelante. Dice un dicho castellano que ningún jorobado se ve su joroba, porque ahí va atrás. Y ningún creyente nos vemos los defectos nuestros. Es más fácil ver los defectos de enfrente. Por eso el Señor decía que, hipócrita, quita la viga de tu ojo para poder quitarle la paja a tu vecino. Y generalmente también vemos que los ancianos de la iglesia u otros líderes dentro de la iglesia, le es más fácil seguir los caminos del Señor porque la esposa es creyente, los hijos tal, en fin, llevan una vida que pueden seguir mejor al Señor que yo. Pero yo es que tengo mi marido que no es creyente, o tengo mis hijos que no son creyentes, o tengo una lucha continua porque en la casa no hay creyentes, en fin, que ellos, su cruz es menos pesada que la mía. Generalmente siempre pensamos que la cruz del vecino es menos pesada, más liviana que la nuestra. Suponiendo que fuera así, el Señor dice, sígueme tú, ¿qué a ti? ¿Qué te va que aquel lleve aquella cruz o no? Tú sígueme. Pero esto nos cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo que una anécdota muy bonita de un sueño de un hombre que se estaba quejando continuamente a Dios porque su carga era tremenda. Había tenido varias muertes en la familia, muy seguidas, tenía problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Y él decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo quieres que te siga yo a ti si yo tengo tanta cruz que tan pesada? Fulano sí te puede seguir bien porque mira, tiene un buen jornal, tú no le has dado enfermedades, él te puede seguir, pero yo tengo que seguir en el mundo y mintiendo y haciendo cosas para poder salir de este charco. Pero tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que iban hacia la ciudad del cielo, cargados con cruces como peregrinos. Y se dio cuenta que su cruz era la más pesada, grande, de madera pesada, y el pobre iba que no podía. Y veía que las demás cruces eran más pequeñas, algunas hasta bonitas. Y él pensó, cuando lleguemos a una posada y durmamos, yo cambiaré mi cruz porque no estoy dispuesto a llevar esta pesada cruz. Y fue y escogió una que era plateada y más pequeña. Hasta era bonita. La cambió, aquel que estaba durmiendo le dejó la suya y se marchó. A la mañana siguiente él estaba receloso si aquel se daría cuenta de su cruz, que la habían cambiado, pero aquel fue muy alegre, con la cruz pesada de él, muy alegre, cantando himnos, muy alegre. Y él dijo, bueno, pues no se dio cuenta, bien. Pero ahora él coge la que era menos pesada y hasta parecía bonita, plateada. Y andó un poco de tiempo, sí, menos pesada, pero no podía llevarla, porque era como una espada de 2 filos, que se le metía por los hombros y que le cortaba, no podía. Y el hombre decía, pues, con razón lleva mi cruz mejor, porque esto es insoportable. Pero él pensaba no en cargar su cruz, sino en otra cruz, que era más pequeñita y brillaba como el oro. Aquella es bonita y debe pesar muy poco, porque es muy pequeña. Hace el canjeo a la noche siguiente y mira a ver si aquel se queja, pero no se queja, va feliz, pone la suya,
Sí, pesaba poco, pero quemaba. Quemaba. No podía cogerla ni con las manos. Y le quemaba el hombre. Total, queridos hermanos, que cogió la suya al final. Y dijo, ay, qué bien se va con mi cruz. Sí, queridos hermanos, nos pensamos, nos creemos que la cruz del otro, de otro hermano mío, es más liviana que la nuestra. Pero él lleva su cruz y nosotros llevamos la nuestra. Y Cristo cargó también con su cruz. Queridos hermanos, carguemos con nuestra cruz y saquemos lecciones de ella. Sepamos que el Señor no nos discrimina, nos ama. Sepamos que el Señor no es un Señor, un amo arbitrario, que como puede, como tiene el cetro, hace lo que le da la gana, ni mucho menos. Nos ama. Nos ama de tal manera que dio a su Hijo y nos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, ven, sígueme, tomando tu cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame. Y dice la palabra de Dios que aquellos discípulos, Jacobo y Juan, dejándolo todo, le siguieron. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros también dejemos todo y le sigamos. Yo sé que no es fácil, que muchas veces en nuestra vida interior solemos decir que el pecado nos arrastra, que nos lleva y que, en fin, que somos humanos y nos hacemos unos mártires y nosotros mismos nos compadecemos a nosotros mismos como si eso fuera normal. Lo normal en la vida del creyente es ganar batallas, es seguir al Señor más y más cerca cada día. Eso es lo normal. Porque el Señor nos dice en 2 Timoteo 1:7 que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo. Ese no es el espíritu de Dios. Que no puedo con este vicio, no puedo con el problema, es superior a mí, esto no, yo no sé cómo voy a salir. Ese no es el espíritu de Dios. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el espíritu de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, podemos seguirle al Señor, dejándolo todo. Y Él nos dice, el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en tinieblas. Sabremos muy bien por el camino que andamos. Y si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Vale la pena seguir al Señor. No digamos, Señor, ¿qué de este? Sino sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Sí, queridos hermanos, el amor demanda amor. Ojalá que nosotros amáramos a nuestro Señor como Él nos amó. Él se entregó por nosotros. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que Él nos pida? Un domingo por la mañana y ya está bien. Y el domingo por la tarde, como he cumplido, ya no puedo, ya me creo con el derecho de no venir. Y que llegue el culto de oración, ¿qué más da? Que vaya o que no vaya. Él no regateó nada por nosotros. Entregó hasta su última sangre. Y tuvo que oír Él, allí en la cruz del Calvario, como el Padre le abandonó. Y Él tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se entregó sin reservas por nosotros. ¿Qué quieren? ¿Que será suficiente agradarle con venir a un culto o echar unas monedas a la ofrenda? Él quiere amor y no otra cosa. Recuerdo que en cierta ocasión una niña jugaba mucho con su padre, era la única hija, y el padre estaba deseando venir del trabajo por jugar con su niña, tirarse al suelo con ella, y la niña deseando que el papá llegara.
tenía unos 7 años. Pero últimamente el padre notaba que la hija jugaba menos, se perdía, y por fin llegó el día de cumpleaños y la hija le regaló una bufanda que había hecho ella con sus moldes. Y muy contenta dijo: papá, feliz cumpleaños, aquí tienes la bufanda. Y el padre pensó: niña, entonces todos estos días que jugabas menos conmigo, ¿es que te escondías por hacer la bufanda? Sí, papá, y aquí la tienes. Bien, te lo agradezco, pero mi niña, nunca me hagas más bufandas a consta de nuestro amor. Quiero más tu amor, quiero más tu juego que 1000 bufandas. Y nosotros estamos dispuestos a correr la seca y la meca por el Señor y poco dispuestos a estar en su presencia. Sí, hermano, Él quiere nuestro amor. ¿Me amas más que esta riña? Porque sí, yo tengo mi derecho, yo he sido ofendido, yo tengo mis razones, pero ¿me amas más que esta riña? ¿Estás dispuesto tú a perdonar a tu hermano? ¿O baja el sol una vez y 7 veces y a veces un año y no has perdonado? Porque estamos muy dispuestos a decir: sí, le perdono, pero yo que no lo vea, que no se sienta al lado de mí en el culto. Eso no es perdón, hermano. Eso es rencor, odio. Cuando se ama, no solamente se perdona, se ama. Y se está dispuesto al sacrificio porque se ama. ¿Me amas más que esta riña? ¿Más que estos recelos? ¿Más que estas rivalidades? ¿Más que las circunstancias? ¿Más que el negocio? ¿Más que el placer? ¿Más que el cine? ¿Más que el club? ¿Más que el tabaco? ¿Más que la discoteca? ¿Me amas? Puedes contestarle tú al Señor: sí, te amo, Señor. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes, Señor, que te amo. O somos fríos e indiferentes, legalistas. Sí, la palabra de Dios dice, y la empleamos como un mazo. Somos así, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Empleamos la palabra de Dios como letra o la empleamos con el espíritu? ¿Me amas más que esto? Ay de vosotros, decía el Señor, aquellos fariseos y escribas, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejéis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Si yo entregare mi cuerpo, dice el apóstol Pablo en aquel cántico del amor, y no tengo amor, si entregare mi cuerpo para ser devorado por las fieras, pero no tengo amor, nada soy. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor puro, queridos hermanos, se comunica. No son palabras que adornan la fachada. No, el amor, cuando es sincero, honesto, de verdad, cuando es puro, con un hermano, se comunica. No se engaña el corazón. Engañamos la mente, pero al corazón no lo engañamos. El amor está dispuesto a todo. Está dispuesto a orar los unos por los otros. Y esto hice un estudio hace bastante años, y no sé si son 12 o 14 veces que encuentra en la palabra de Dios: orad los unos por los otros. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos gastado una oración en este año orando los unos por los otros? Es decir, que he cogido y he empezado a orar por fulanico, por mengano, por todos los miembros de mi iglesia, por todos mis hermanos, por sus defectos y sus virtudes. Sus defectos, Señor, para que se los quite, sus virtudes para que se los aumente. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Eso es amor. Eso es amor. El amor no deja el rencor para otro día. Airaos. El Señor sabe que tenemos nuestra fogosidad, sabe que tenemos nuestro genio,
Dice, airaos, pero no pequéis. No penséis, ya que lo matara el Señor, ya que le vinieran mal las cosas. Eso no es amor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo termino, queridos hermanos, sería muy largo. Esto es el tema. Con una anécdota de una muchacha que se sentía ya mujer en la casa y se sentía esclava en la casa. Alguien le había enseñado, le había dicho que tenía que reclamar sus derechos en la casa, que los hijos no somos esclavos. Y ella no tenía mucho valor para reclamar sus derechos en la casa. Y escribió una nota grande, como una factura, a su madre. Y la dejó en la cocina, debajo de la Biblia. Cuando su madre fuera a abrirla por la mañana, encontrara la nota. Y decía, yo, tu hija, no soy una esclava. Si tú tuvieras aquí a una criada, tendrías que pagarle tanto dinero por los mandados, tanto dinero por fregar la cocina, tanto dinero por hacer esto, tanto dinero por lo otro. Total, tú me debes a la semana tanto dinero. La madre leyó la nota con lágrimas en los ojos, al ver la ingratitud de su hija. Y entonces ella, al revés de la nota, escribió, tantos desvelos por ti durante toda mi vida, por las malas noches pasadas contigo cuando estabas enferma para morir, tantos cuidados en médicos, en inyecciones, en libros, procurando para ti los mejores colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto amor, total, nada. Solo quiero un poco de gratitud. La hija por la mañana, al día siguiente, fue a ver la nota, a ver si le habían dejado el dinero allí. Pero a darle la vuelta vio lo que ella ponía. Y llorando, fue a su madre pidiéndole perdón. Queridos hermanos, me aman, dice el Señor. De verdad podemos decirle a Él, te amo. Tú sabes todas las cosas. Y tú sabes que te amo. Ojalá.